Último bloque de Mesa Redonda de Debate, lo anunciábamos recién antes de la pausa comercial, la presencia de Jorge Guareschi, médico psicoterapeuta, en los estudios de TBC. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Pablo, Mariano, ¿Cómo va? contento de estar aquí nuevamente. Bien, la verdad que muy bien, muy bien. Hace unos meses que no venía. Sí, una larga ausencia, una larga angustia que no nos veíamos. La verdad que sí. Angustia entre otras cosas, ¿no? ¿Y las angustias se potencian en estas fechas? ¿O están por encima las emociones agradables, digamos? Porque Sí. las emociones también pueden ser desagradables. La ¿no? angustia no es una emoción negativa, sí puede ser un tanto desagradable, pero sirve para crecer la angustia. No es como una ansiedad que a vos te sitúa en una preocupación permanente y no llegas a nada. La angustia es un motor de cambio potente, pero se mezclan emociones en estos momentos de alegrías, tristezas, por la pérdida, por la silla vacía y por todo lo que ya sabemos. Sí. ¿Sí? Pero también es un momento de ¿Y encuentro. por qué se potencian para fechas que están fijadas, en muchos casos, digamos, como en posiciones socioculturales? Porque yo creo que hoy en día un porcentaje determinado de la sociedad, sí, que es muy religioso, se acoge, digamos, a celebrar, a conmemorar todo lo relacionado con la llegada de Jesucristo, pero después la mayoría de la gente no, digamos. Igualmente termina impactando. Sí. En realidad uno piensa que sí, bueno, la mayoría de la gente no está en sintonía con la religión actual, pero sí, vos sabés que somos atravesados, Mauro, por el tema de lo religioso, aunque no nos hagamos lo religioso, nos creamos superados en el tema de materia religiosa. Si soy agnóstico, soy ateo, creo, no creo, pero en general estamos atravesados por movimientos religiosos porque la cultura de Occidente se funda en la Biblia y en cuestiones vinculadas a la filosofía y mitología griega. Es decir, no nos escapamos de eso por más que nos hagamos los superados en materia teológica, ¿no? Estamos atravesados por esos mandatos que siguen aún programando y hasta organizando nuestras vidas. Es decir, bueno, hay gente religiosa que se aboca ahí con todos los sacramentos y están ahí, y la mayoría no. Yo creo que la mayoría está atravesada, y no está mal esto, pero el tema es que si pensamos en la religión especialmente cristiana, la religión cristiana es la religión del amor. Y no nos olvidemos de la máxima cristiana que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Cuánto se deriva de ahí, del ama a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, es un gran desarrollo, creo que tiene que ser el ser humano, el tema del aprender a conocerse y el aprender a quererse un poco para después conectarse sanamente con los demás. Es muy profundo esto de ama a tu prójimo como a ti mismo, partiendo de esto, de este principio básico cristiano que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que es la religión del amor, y la religión que por ahí si la respetáramos un poco más o acotáramos, respetáramos un poco más su esencia, sería algo más importante de lo que pensamos, ¿no? Por más que nos hagamos como los superados en materia religiosa, Sí. ¿no? Por más que uno no vaya a la iglesia o no rece el Padre Nuestro, no bese estampitas todos los días, creo que estamos atravesados por esos mandatos y no está mal ni bien. Yo creo que es algo interesante que estaría bueno para la construcción humana, el tema de contemplar más la importancia del amor en nuestras vidas, ¿no? El amor es un sentimiento potente, ¿no? Es el sentimiento más potente que sentimos los seres humanos como para hasta transformarnos. Es decir, cuando pensamos en los cambios, la única manera de poder cambiar, una de las tres maneras de poder cambiar es precisamente a través del amor, a partir de ese sentimiento que te lleva a vos a hacer cambios que de otra manera es muy difícil hacerlos. Por eso realmente es conveniente estar en amor que no estarlo, ¿no? Claro, claro. Pero uno siempre escucha para esta fecha, prima el espíritu navideño. Sí. Está bueno, son 2 o 3 días donde uno un poquito parece más piola que el resto del año, y después ese espíritu navideño se termina y vuelve una rutina que es distinta, digamos. Es importante la sensación como que es imposible invertir esa carga, digamos, ¿no? Sí. Que sean más los de unos días que de los otros. Sí, me hace acordar a Heidegger, cuando Martin Heidegger decía la Science, o el tema de la existencia inauténtica, de la existencia del otro con respecto a la muerte, por ejemplo, ¿no? Solo nos acordamos de la muerte cuando muere un ser querido, cuando estamos en el velorio ahí, pensamos en la muerte y pensamos en la angustia que eso nos genera. Acá parece, está bien lo que vos decís, dice, bueno, ¿qué pasa con el amor? Y que compartimos ese sentimiento ahí, donde estamos bien ahí, después todo sigue igual, con odios, con broncas, con resentimiento, etc. Yo creo que también en las fiestas muchas veces se genera esto, o se juega esto de el pasaje de facturas. No sé si lo... Sí. Pero muchas veces en un encuentro, en lugar de ser un encuentro festivo, de pasarla súper bien, empiezan a haber tensiones y hasta pasajes de facturas justo en un momento donde tendría que ser, no sé si tendría que ser, pero por lo menos estaría bueno que sea un momento más relajado, de disfrute, de satisfacción, y muchas veces no lo es un momento muchas veces de tensión. Por eso ahí te hablan las claras de que muchas veces llegamos a la fiesta sin tener muchas cosas
solucionadas, ¿no? Muchos conflictos que están dando vuelta. Cuando pensamos, por ejemplo, en la vida en general, o en una pareja, por ejemplo, una de las claves esenciales de una pareja es aprender a solucionar conflictos, no esquivarle al conflicto. Por más que un tema te genere mucha tensión, si vos querés una pareja exitosa en tu vida, una pareja donde vos te sientas bien, uno de los puntos claves es aprender a solucionar conflictos. ¿Sí? Sabiendo que la clave es la comunicación en la pareja, no es la sexualidad. La sexualidad es como la consecuencia de habernos comunicado, de tener un buen trato, de habernos comunicado de una manera funcional y saludable, aprender a solucionar conflictos. Creo que es la clave de toda vida, aprender a enfrentar, aprender a poner el pecho y aprender a solucionar conflictos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos patrones disfuncionales para los cuales no estamos preparados, no nos capacitan. Patrones disfuncionales son, por ejemplo, una interacción simétrica, es decir, la gente siempre se dice, bueno, vos sos esto y vos sos esto, y la escalada simétrica, ¿no? Hasta que se terminan revoleando con lo que encuentran en la mano, o muchas veces a pie la violencia física. Otra cuestión es el tema de la invalidación o la descalificación del otro, en lugar de connotar positivamente, validar, darle autoridad al otro, no, vos lo tirás abajo, lo ninguneás, lo tirás abajo. Otro punto es la interpretación negativa, la lectura de un doble mensaje por una desconfianza que puede tener uno, a veces, bueno, ¿qué me está escondiendo diciéndome esto? ¿Qué hay detrás de esto que me está diciendo? O la cuarta cuestión es lo que hacemos siempre los hombres muchas veces, pues yo siempre digo lo mismo, la gran tarea pendiente como hombres es nuestra discapacidad comunicativa. Por eso la mujer busca amigas, como la mujer es un ser parlante, no el hombre es de hacer. Somos pocos los hombres que nos interesa mucho la comunicación. Generalmente a los hombres no les interesa la comunicación, excepto de hablar de fútbol, otra cosa, pero sabemos que la comunicación es esencial. Somos seres de la palabra y los deseos. Y esta es la gran cuenta pendiente que tenemos como hombres. Entonces, no es que el hombre le escape cuando está hablando con una mujer a la conversación o a la comunicación. Lo que pasa es que somos discapacitados. Vos utilizás el recurso que puedes utilizar y el recurso que utilizás es escaparte del portazo y la evasión y escaparte cuando una mujer te propone un tema interesante. Por eso es tan importante el tema de, como hombres, aprender a hablar de los temas importantes. Los temas importantes son aquellos temas muchas veces que son incómodos. Hay que salirse de esa zona de confort, de comodidad, que supuestamente nos da felicidad. Vamos a estar con cara sonriente, humor, porque eso nos da placer. No. En todo caso, hay que saber que el disfrutar, la satisfacción y el tema del significado, que son los tres elementos más importantes de todo vínculo humano, te lo da el tema de no escapar de los conflictos, sino aprender a solucionarlos. Y el aprender a solucionarlos implica que tenemos que saber que hay ciertas cuestiones a las cuales les escapamos porque no hemos aprendido y además estamos repitiendo esto de nuestra familia de origen. Por eso realmente cuando uno está en una relación humana, sea una relación de amigos o una relación de pareja, uno establece esto, el poder que uno trae, es el poder que uno ha aprendido de la familia de origen y trata de colocarlo ahí en una relación de amigos o de pareja. Te voy a hacer una pregunta que digamos, tiene que ver con esto que vos bien definís claramente y que nos atraviesa todo como seres humanos, sí, como personas. Y también con esto que nosotros hablamos un poco todas las semanas acá cuando analizamos qué pasa en un Estado, sí, qué pasa en una institución, que tiene que ver con la economía. Sí. ¿Qué incidencia hay en esto que nos pasa de por sí, por estar vivos, por vincularnos, con un escenario económico, digamos, más próspero cuando hay mayores dificultades económicas para sostener la vida diaria, para llegar a fin de mes, para cumplir con algunas cuestiones que a lo mejor deseamos y no alcanzamos? Digo, hay también esto entra a jugar en estas cosas que nos pasan, en estas penas, en estas alegrías, digamos, la situación económica. Sí, este planteo es clave, Mariano, porque no es lo mismo hablar de dinero en la Argentina, donde realmente tenemos una carencias notables en cuanto a las necesidades básicas, y hablar de dinero en Europa. Yo estuve hace poco presentando un libro en Italia, que el dinero, para los europeos el dinero no existe como un elemento de conflicto. Para nosotros es un elemento de conflicto en forma permanente el tema del dinero, porque no llegamos. Yo trabajo en 11 lugares distintos para llegar a fin de mes a cubrir lo que tengo que cubrir. 11 lugares distintos. Entonces vos decís, bueno, es decir, no es lo mismo hablar de economía, hablar del elemento dinero en la Argentina, donde realmente tenemos que rompernos el alma para llegar a fin de mes, que hablar en Europa, donde para ellos, siendo mozo, vos ganás 1.500 euros arrancando. Porque yo estuve hablando con chicos argentinos que arrancaban el laburo como mozo y ganaban 1.500 euros. ¿Quién gana 1.500 euros en la Argentina? Entonces, deja de ser un problema importante y significativo el dinero en ciertos países desarrollados, y para nosotros es un elemento de mucho conflicto y que obviamente genera crisis dentro del sistema familiar. Vos decís, bueno,
tengo un problema de dinero, pero estoy solo, sin pareja o sin hijos, y no es un problema menor acomodarnos nosotros. Pero si vos ya entrás a jugar una relación de pareja y el dinero empieza a jugar, y si hay hijos ni hablar, y hay que cubrir necesidades básicas, vos entrás a tener problemas muy graves. Muy graves. Por lo tanto, no es lo mismo el elemento dinero en un país como el nuestro, carente, a un país más desarrollado. Y vos vas sintiendo esa resonancia de lo que va pasando, digo, en materia económica en el consultorio, de acuerdo a las épocas, digo, porque esto que decíamos antes, y para dejarlo bien claro, hay cuestiones que hacen al ser humano que nos atraviesan siempre en distintos lugares, pero después hay otros condimentos, como esto que estamos mencionando. ¿Vos vas sintiendo en el consultorio estas variantes? Totalmente. Recién, por ejemplo, bueno, viste que yo tengo tres pacientes, volví a trabajar, ahora vuelvo volando a trabajar. Recién los últimos pacientes, vi una pareja de 83 años él, 81 años la mujer. Me decían, estoy todo destrozado, me decía el hombro con artrosis, no doy más, porque me la pasé trabajando, doctor, y tuve que trabajar porque no me quedaba otra que trabajar si no llegaba a fin de mes. Es decir, vos decís, bueno, ¿y de qué se arrepiente la vida? ¿De qué se arrepiente la gente cuando llega al final de su vida? En un país desarrollado se van a arrepentir a lo mejor de haber trabajado tanto, pero acá no nos queda otra opción que trabajar mucho hasta el final de nuestros tiempos. Pues llega un momento que si haces un balance final, realmente uno hace balance a lo largo de la vida, a los 40, a los 50, el primer balance, con respecto a algunas cuestiones que hice con mi vida, si matrimonio, familia, hijo, ¿no? 40, 50 años, a los 60, 70 otro balance, en el final de tu vida realmente haces otro balance. La gente, en el último balance, bueno, ¿de qué me arrepiento? ¿Cómo he vivido? Pongo la balanza, y realmente de lo que se arrepienten es esto de haber trabajado tanto, pero en nuestro país, en la Argentina, no nos queda otra que trabajar mucho. Excepto que vos vayas por un camino ilegal. Pero nos queda otra opción que trabajar en exceso. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es trabajar mucho en algo que a vos te guste, que te dé pasión, y otra cosa es padecer el trabajo. Pero esto es un elemento muy importante cuando pensamos en felicidad. Por ejemplo, la felicidad no es tan decir, bueno, ay, qué lindo y los colores. Es decir, la felicidad está vinculada al tema del disfrutar, de la satisfacción, del significado, pero esto está vinculado también a por ejemplo, el disfrutar. El disfrutar no es fácil. El aprender a disfrutar es difícil. En un momento donde decís, bueno, tengo que trabajar a morir y tengo que ponerle, ¿cómo hago para disfrutar? No es fácil decir, bueno, pero tengo que aprender a disfrutar, que sea, tomo unos mates con mi pareja y leemos algo, o salimos a tomar un café. Es decir, hay que buscar la forma para aprender a disfrutar también. La satisfacción está vinculada a un sentimiento de permanencia, de continuidad, de ese sentimiento de satisfacción que está vinculado al tema del amor y al tema del deseo esencialmente, ¿no? Es decir, bueno, yo cuando estoy con una mujer, por ejemplo, enamoro con deseos, eso me da satisfacción, me da ganas. Me da ganas, hasta cuando no estoy con ella, decir, bueno, voy a trabajar con ganas, o hago esta actividad con ganas, porque sé que estoy con alguien que la estoy pasando bien y que le da significado a mi vida. Lo último es el significado, ¿no? El significado significa, esto le da un valor a mi vida, esto le da importancia a mi vida, esto le da un sentido a mi vida el estar con esta pareja, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que el sentido de la vida, en definitiva, así lo mismo que la felicidad, te lo dan los vínculos humanos, la calidad de vínculos humanos que vos tengas. En definitiva, el dinero sí es importante, pero el doble de plata no te va a dar el doble de felicidad. Sí es importante saber que tenemos que trabajar, por lo menos políticamente, para tratar de llegar a cumplir las necesidades básicas, aunque sea, ¿no? De alimentación, vivienda y vestimenta, por lo menos eso. Pero después de eso, el doble de eso, una vez que tenés cubierto eso, el doble de dinero no te va a dar el doble de felicidad. Claro. Una breve, pues ya tenemos que terminar. Si te preguntasen, digamos, bueno, ¿qué le desearías a una persona? Pensando en esto que viene en esta época, decías vos, de los buenos deseos, eso que se dice tan habitualmente, que tiene que ver con una cultura y con un recorrido. Sí. Bueno, Jorge, ¿vos qué le desearías a una persona que querés y querés que le vaya bien? Digo, tenés que plantear un deseo hacia esa persona. ¿Cuál sería ese deseo? Trabajá para ser vos mismo. Porque de lo que se arrepiente la gente, viste que esto es clave, ¿sí? Porque yo aprendo de la gente de 80 años, 90 años. Yo pues, ¿de qué aprendes, Corcho? Y de la gente que tiene 80, 90, y ellos son mis grandes maestros, como si mis grandes maestros mis hijos, mis niños. Yo aprendo de los niños y de la gente grande. Y de cierta gente también de nuestra edad, 40, 50, 50, que han vivido, que se han animado a vivir. ¿De qué se arrepiente la gente? En primer lugar, los más sabios, de haber seguido mandatos, de no haber sido ellos mismos.
Por eso todo tiene que ver con todo. El principio que les dije yo, que por ahí nos hacemos, los que no somos religiosos, pero seguimos inconscientemente mandatos que nos programan hasta dirigen nuestras vidas. Estamos atravesados por esas cuestiones. Y acá es lo mismo, tratá de ser vos mismo conectándote con lo que vos sos. No te engañes, no te traiciones. La culpa. Exacto, elimina la culpa, porque la culpa es lo que nos mata. Si me corres un poco, hasta que te genera todas las cuestiones vinculadas a la culpa o al pasado están vinculadas a nuestras enfermedades más graves y son las que nos detienen en el presente. Y toda situación de estancamiento son las que gatillan o terminan disparando nuestras enfermedades más graves. Por eso voy a decir, ¿qué mensaje yo le daría no solamente a mis seres queridos, que tengo muchísimos, o a mis hijos que amo, a mis padres, a mis hermanos, que traten de ser ellos mismos, sino a todo el mundo? Le diría, traten de ser ustedes. Y en base a eso, en base al ser, van a descubrir qué es lo que les gusta hacer. Y el tener va a venir por añadidura. Porque en esta sociedad la gente piensa que la felicidad arranca por el revés, por el tener. Bueno, yo tengo un gran auto, tengo una gran casa, tengo una familia, y no es tener, sino ser en cómo soy yo, cómo soy en mi trabajo con lo que hago y cómo soy en relación con los demás. Jorge, un placer como siempre. Gracias por visitarnos. Buen cierre de año. Buen cierre de año. Jorge.